Poderoso es el Señor. Bendición, Iglesia del Señor. La paz de Cristo sea sobre tu vida en este día. Maravilloso es el Señor. Bien. Dice la palabra de nuestro Señor que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Bien. ¿Qué es lo que debemos nosotros, Iglesia del Señor, hacer? Acercarnos hacia Dios y limpiarnos de toda contaminación humana, de que el mundo nos absorbe, de que el mundo nos acecha, para poder estar siempre consagrado en la presencia de nuestro Dios. Aquí dice la palabra de nuestro Dios, el apóstol Juan, mis santos hermanos, que los creyentes deben estar conscientes de que la naturaleza pecaminosa es una constante amenaza en su vida y que siempre deben darle muerte a sus malos hábitos por medio del Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros. En esta mañana, pues, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, con el Cristo maravilloso que nos guarda, que nos bendice, vamos a hacer un estudio de lo que es el pecado en nuestra vida. Muchas veces cuando estamos con pecado, muchas veces cuando estamos cargados de pecado, no podemos tener una relación con Dios, no podemos tener un diálogo con Dios, mis santos hermanos, porque tenemos que ir al altar y tenemos que confesar nuestro pecado, nuestras acciones malas que quizás hemos tenido durante el día, durante la semana, durante el mes y durante el año. Quizás usted me pregunte, pero hermano, ¿por qué tanto hemos esperado para poder confesar nuestro pecado? Hubo un hombre que confesó sus pecados, Iglesia del Señor, casi al año, porque tuvo que ser amonestado, tuvo que Dios enviar un profeta, mis santos hermanos, y ser amonestado, recordarle dónde él pecó, cuándo él pecó, mis santos hermanos, adelante de nuestro Dios. Y eso lo vemos en Salmos capítulo 51, lo que dice la palabra de nuestro Dios. David, gloria sea el nombre del Señor, David está pidiendo arrepentimiento y plegaria y pidiendo purificación, Iglesia del Señor. Alabado y bendecido sea el nombre de nuestro Dios. El título atribuye este salmo de confesión a David cuando Natán, el profeta, descubre su pecado de adulterio y homicidio. Mis santos hermanos, eso está en 2 Samuel 12, del 1 al 13. Obsérvese que este salmo fue escrito por un creyente que deliberadamente pecó contra Dios de una manera tan grave que fue separado de la vida y de la presencia de nuestro Dios. Cuando uno peca deliberadamente, cuando uno hace lo malo adelante de Dios, Dios nos separa, mis santos hermanos, pero recordemos que aún seguimos siendo pastores, siendo evangelistas, siendo misioneros, siendo líderes y siendo para ocupar a buena obra, pero debemos de confesar nuestra falta, nuestro pecado adelante de nuestro Dios. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. El Salmo 51:1 nos habla la palabra de nuestro Dios y nos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es importante, Iglesia del Señor, acercarnos hacia Dios para que Dios limpie nuestra vida, para que Dios borre nuestra maldad, para que Dios borre nuestras rebeliones que quizás durante cualquier instante del transcurso del día hemos cometido falta, hemos desobedecido a la palabra de Dios. Y es por eso que Dios nos exhorta, y es por eso que Dios nos llama a su divina presencia, para que nosotros confesemos nuestro pecado adelante de nuestro Dios. Obsérvese que este salmo, mis santos hermanos, fue escrito por un creyente que estaba en pecado, Iglesia del Señor. Es probable que David escribiera este salmo después de que Natán había declarado el perdón de Dios para que él, mis santos hermanos, logre nuevamente la perfección y logre nuevamente que el Espíritu Santo de Dios esté con él.
Ahí leemos el 51:11 que dice así: no me eches delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. David sabe que si Dios quita la obra convencedora y reprobatoria del Espíritu Santo de su vida, entonces terminaría toda esperanza de redención, iglesia del Señor. San Juan 16:8, veamos qué nos habla, qué nos dice la palabra de nuestro Dios. San Juan 16:8, iglesia del Señor. Bendito sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. 16:8 dice así la palabra de Dios: y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, mis santos hermanos. Y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Como ustedes saben la historia, iglesia del Señor, que el rey David tuvo que pecar, mis santos hermanos. Tomó una mujer que no era de él. ¿Por qué, iglesia del Señor? Porque en un momento de descuidado, los reyes tenían que salir a la guerra, mis santos hermanos, y él no salió a la guerra, sino que él se quedó en su palacio, iglesia del Señor. Y luego vino un espíritu maligno que se le metió en la mente de él, mis santos hermanos, y él accionó en el corazón, él dio a luz el pecado. ¿Por qué? Porque él mandó a llamar a aquella mujer, y aquella mujer vino a los brazos de David, y de ahí David ya quedó contaminado, ya quedó desechado prácticamente de la presencia de Dios, iglesia del Señor, porque estaba cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque cometió pecado, adulterio, mis santos hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de hoy en día de evitar. Cualquier influencia negativa, cualquier cosa mala que se mete a nuestra mente, debemos de evitarla, mis santos hermanos. La palabra de nuestro Dios nos habla, nos enseña que pasó un tiempo de un año, cuando Dios usa un instrumento, mis santos hermanos, al profeta Natán, para que Natán vaya y amoneste al rey David, porque el rey David quizás se había olvidado, quizás él dijo todo está tranquilo, pero debemos de acordarnos siempre, iglesia del Señor, que en Proverbio 15:3 menciona, que dice que los ojos de Jehová están sobre todos aquellos que le buscan, sobre todos aquellos que le aman, iglesia del Señor. Los ojos de Jehová están sobre ti y sobre mí, están viendo, están observando si uno está en una mala actitud, si uno está haciendo lo malo adelante de Dios. Natán amonesta a David, y eso lo encontramos en el libro de 2 Samuel 12, cuando Jehová le presenta una parábola, le presenta una historia, santos hermanos, para hacerle entender, para hacerle hablar a través de la palabra en que David había fallado o en que David había pecado. Bendito sea la gloria del Señor. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el uno era pobre. El rico tenía numerosas ovejas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había criado y que había crecido con él y con sus hijos, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, la amaba, la adoraba aquella corderita. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Y vino uno en camino, un hombre rico, y no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para aquel caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido. Él entonces se encendió de furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia, mis santos hermanos. Así David se enojó, iglesia del Señor. Pero Dios, en su infinita gracia, en su infinita misericordia, le perdona la vida a David, porque prácticamente David tenía que ser muerto, pero no, Dios pasa por alto esta falta, iglesia del Señor. Cuánta falta Dios nos ha puesto por alto, cuánta falta Dios nos ha perdonado, mis santos hermanos, en su
sabiduría, en su soberanía, iglesia del Señor, Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Bendito sea la gloria de nuestro Dios en esta mañana. Y eso es lo que nos habla, lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de nuestro Dios. Debemos de confesar nuestro pecado. Debemos de confesar nuestras faltas.